Bienvenidos todos a Galería Política, candidatos, propuestas y proyectos políticos también. Además, lo que sucede en nuestro contexto. El día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar a propósito del paro que se ha convocado para hoy miércoles 29 de enero a las 7 de la noche del sector salud. Es un paro convocado por las organizaciones de pacientes y los gremios. Está con nosotros en galeriapolitica.com el doctor Carlos Valdivieso, que es miembro de la Comisión Gubernamental de Sociedades Científicas. Doctor Valdivieso, bienvenido a Galería Política. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo en este importante canal. Pues sí, nosotros lo que hemos convocado el día de hoy a las 7 de la noche es a un cacerolazo por parte de toda la población colombiana en Antioquia y en el resto del país, porque consideramos que hay que expresar nuestra voz de protesta por el mal manejo que tiene en este momento el sistema de salud en lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Eh, el contexto indudablemente es que acaba de producirse el auto 007 de la Corte Constitucional hace 6 días exactamente, en donde la Corte acoge la idea que nosotros, las organizaciones del talento humano en salud y también las organizaciones de pacientes habían venido diciendo hace mucho rato, que es que la UPC es insuficiente para cubrir las necesidades de gasto de la atención de salud de los pacientes. Es decir, el sistema de salud está desfinanciado. Recordemos que este es un problema que no solamente es de este gobierno, viene de gobiernos anteriores que no se tiene un valor adecuado de la UPC, pero en este gobierno pues se ha agravado terriblemente porque este gobierno se ha dedicado a la tarea de convertir este problema de la salud en una materia o una moneda de cambio política e ideológica, en lugar de resolver efectivamente los problemas del sistema, que son fundamentalmente unos problemas de carácter financiero. Hay que decirle a la gente y a todos la audiencia de tu canal que definitivamente la reforma a la salud, cualquiera que ella sea, no va a resolver los problemas de la salud en Colombia, porque este gobierno se ha encargado de horadar las instituciones que hacen parte del sistema. Y al hablar de instituciones, evidentemente nos referimos a las EPS que prestan un servicio de control del gasto, de administración, de encaminamiento de los pacientes, pero también las IPS, que son las que prestan efectivamente el servicio de salud. A lo largo y ancho de la geografía colombiana, las IPS de carácter público están terriblemente mal, tienen unos problemas de no pago a sus funcionarios, unos problemas de medicamentos, de compra de medicamentos. Estas hospitales públicos que atienden en la geografía colombiana están en una situación financiera catastrófica, pero también algunas instituciones y IPS privadas también están en una catástrofe grave, como por ejemplo podemos citar a Viva 1A, que le presta servicio, por ejemplo, a Nueva EPS. Los funcionarios, el talento humano en salud, ahí le pagan, lo último que le han recibido en estos días es el salario del mes de septiembre. Entonces, esto es una catástrofe de todo el sistema, los pacientes lo están sintiendo, saben que no hay medicamentos, que hacen filas y a veces no los encuentran. También saben que las cirugías que tienen programadas, si a un señor hay que operarle la próstata o a una señora hay que operarle la matriz, no les están programando las cirugías, que tampoco está fácil conseguir la atención por el especialista. En este gobierno, el sistema de salud ha seguido pues su declive, pero ha caído en una catástrofe terrible y este gobierno muestra su inacción y su indolencia frente a la situación financiera del sistema. Por el contrario, viene a proponer la creación de unos grupos de profesionales de la salud para salir a hacer promoción y prevención, cuando lo que necesitamos es resolver el problema de salud del pueblo colombiano. Hay que decirle a la gente que la promoción y prevención no va a resolver el problema de salud del pueblo colombiano tampoco, porque la población colombiana está envejecida y los viejos lo que necesitan es
atención, medicamentos, porque las enfermedades ya están ahí. No es una población joven la que tenemos en Colombia, todo lo contrario. En los últimos 30 años estamos envejecidos y necesitamos atender los problemas concretos de salud que tienen las personas. Doctor, usted lo mencionaba sobre la UPC, los costos que está teniendo el sistema de salud. De hecho, pues claro, el fallo de la Corte Constitucional tiene que ver con ese incremento tan pequeño de 5,2% en la unidad de pago por capitación, mientras que, por ejemplo, el salario mínimo subió 9,5%. Es decir, hay una diferencia gigante, hay un gap gigante entre el aumento del salario mínimo, que supongo que también impacta los salarios del sector salud con respecto a la UPC, pero también los medicamentos, es decir, el INVIMA se ha visto envuelto en un montón de controversias porque muchos de los medicamentos finalmente no obtienen los permisos para ser importados y hay muchos pacientes esperando medicación. ¿Qué se puede hacer alrededor de esto a propósito de este tema? Sí, el gobierno tiene dinero para poder inyectárselo al sistema de salud. Hay cerca de un poco más de 4 billones de pesos que pretende gastar en este programa totalmente desconectado de creación de equipos de salud, que pues es como si nosotros en nuestra casa, cuando nos falta para comprar la comida, nos fuéramos de viaje, ¿cierto? Entonces, yo creo que ningún colombiano, si le falta para comprar el mercado, va a comprar los pasajes para irse de viaje. Primero compra la comida y después se va de viaje si es que le queda algún dinero. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, hay unos dineros que se le adeuda a las EPS por concepto de lo que llamamos presupuestos máximos. Enterémosle a la audiencia de qué son los presupuestos máximos. Entonces, el gobierno Duque, teniendo en consideración algunas recomendaciones de la Corte Constitucional y en general, decide crear un rubro presupuestal para cubrir aquellas atenciones que no se pagan con la UPC y que prestan las EPS, que no están incluidas en el plan básico de salud, que es por lo que se paga la UPC. Entonces, ese gobierno Duque, en su tiempo, pues hay que reconocer que pagó más o menos de forma relativamente cumplida este dinero, que son mucha cantidad de dinero, y el gobierno Petro, desde que comenzó el 22, decide no pagar estos dineros. Entonces hay dinero que se le adeuda a las EPS desde el 2022 y estamos en el 2025. Entonces es más de 1 billón de pesos, mucho más que eso. Y obviamente esto ha asumido estas instituciones, las EPS, en una situación todavía más grave. Digamos que el roto mayor que tienen las EPS, pues es que la UPC no cumple con las necesidades financieras. Pero el segundo roto, o muchos pequeños rotos que tienen las EPS, digámoslo así, es que no les pagan por esas atenciones que no están en el plan básico de salud y que debía cubrir el gobierno pagándolas a través de esa figura de los presupuestos máximos. Entonces, digamos que el sistema como un todo está financiado. La solución es que el gobierno destine recursos a resolver estos problemas, que no sea indolente, que no venga a usar esos recursos en iniciativas totalmente desconectadas, como la creación de estos grupos de salud que supuestamente van a hacer promoción y prevención y que no tienen nada que ver con las necesidades concretas del sistema en este momento. Y lo que queremos con esta manifestación de hoy es que el gobierno entienda que el camino por el que está transitando es incorrecto y que lo sabemos todos los colombianos, porque no nos olvidemos, los médicos también somos pacientes, los médicos también nos enfermamos, todos somos pacientes. Aquí los políticos son pacientes, ellos también se enferman y también se mueren. Esos políticos que pretenden hacerle, digamos, la venia al gobierno con un proyecto de ley de salud que está en este momento sobre la mesa, que ya fue rechazado previamente con análisis técnicos muy serios y que el gobierno volvió a presentar y que lo que nosotros consideramos es que en lugar de resolver los problemas los agrava. Nosotros consideramos que el gobierno lo que pretende es volver atrás, volver al tiempo en el que la salud era una moneda de cambio política, donde existía, por ejemplo, el seguro social. Entonces, el gobierno nacional nombraba directores en cada departamento del seguro social y esos directores eran más o menos como una especie de virreyes donde había que ir a rendirles pleitesía
para que lo contrataran a uno como especialista, para que en el sistema contrataran a los prestadores de diferentes servicios y suministros. Entonces, eso era un sistema clientelar donde el dinero de la salud era usado para fines políticos. Lo que añora el gobierno Petro es volver a esa situación antigua. Esa situación antigua no puede devolverse, no sirve, los dineros no alcanzan para repartirlos de esa manera y para usarlos de manera política, sino que lo que hay que hacer es mantener una forma técnica del manejo de los recursos de la salud para que puedan alcanzar, porque son pocos. Los recursos, los dineros de la salud, más de 80 billones de pesos, en realidad eso no es nada para atender una población de más de 50 billones de pesos, porque mucho se ha dicho que es que hay mucho dinero para la salud. No, señores, no hay mucho dinero para la salud. Esa salud está financiada con esos recursos y lo que tenemos que hacer es conseguir nuevos recursos y administrarla de manera técnica, estableciendo unas prioridades en el gasto de salud. Eso es lo que se requiere en estos momentos. Doctor, usted nos mencionaba hace un momento, pues, cuál es la idea que pretende el gobierno Petro alrededor del sistema de salud, que es un sistema de salud que de alguna forma ya habíamos ensayado en décadas anteriores. Pero como no ha pasado la reforma a la salud a través del Congreso de la República, ¿usted considera que el gobierno del presidente está tratando de inducir una crisis en el sistema actual para que finalmente el sistema colapse y tenga que llegar a la brava, a las malas, un nuevo sistema de salud? Es que no somos nosotros los que decimos eso. Eso lo han dicho los funcionarios del gobierno de larga data, desde el comienzo de este gobierno. Recordemos el famoso chuchuchú al que se mencionaba, al que se referían algunos, y las acciones de ellos han sido consistentes con la idea de generar una crisis mayor en el sistema de salud. ¿Por qué? Por su inacción, por no resolver los problemas del sistema. Cuando uno a un enfermo no le entrega los medicamentos y los cuidados que requiere, pues el enfermo va a entrar en mayor gravedad y probablemente entre a fallecer. Entonces, este gobierno Petro lo que ha hecho es no resolver los problemas que se presentan, empeorarlos con esa inercia e inacción, de tal manera que lo que está en este momento es horadando las instituciones que prestan el servicio a los pacientes. Y como lo reitero, me refiero a los hospitales públicos, a los hospitales instituciones de prestación privadas también. Yo me refería a Viva, que no le paga a sus funcionarios desde septiembre. Entonces, y es una de las instituciones más grandes que hay que le presta servicio a 9 EPS. De tal manera que lo que vemos es una inacción, es una inercia que ha conducido el sistema a un mayor agravamiento y realmente ataca las IPS, que son las que prestan servicio finalmente al paciente. De tal manera que esto muestra la desidia de este gobierno, que al parecer, como lo digo, lo que quiere y lo que tiene es nostalgia del sistema en donde el gobierno nacional y los políticos podían meter la mano a el nombramiento de funcionarios y a los contratos de la salud. Doctor, reiteremos entonces la invitación hoy, miércoles 29 de enero a las 7 de la noche, para parar durante 5 minutos. Incluso desde las casas también podríamos participar con ese cacerolazo para llamar la atención del gobierno nacional. El llamado es hacerlo desde las casas, precisamente a grabar sus videos con sus expresiones, a difundirlas en sus redes sociales, para que todos hagamos una gran cadena, cada uno desde sus residencias, con este cacerolazo del día de hoy, 29, a las 7 de la noche. Todos convocados y todos invitados. Un abrazo. Muchas gracias. Doctor Carlos Valdivieso, miembro de la Comisión Colombiana de Sociedades Científicas, gracias por acompañarnos y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos el día de hoy en galeriapolítica.com. Nos vemos en la próxima.